En muchas ocasiones yo he predicado acerca de los mandamientos. Cuando Jesús toca los mandamientos, lo que va buscando es el espíritu del mandamiento. Él no se va a quedar con la letra. La mayoría nos quedamos con lo que se ve por encima. Jesús quiere que cumplamos el espíritu de la ley. Por lo tanto, vamos a ir debajo de la letra. Y no nos vamos a quedar por lo que dice solo el mandamiento, porque ese era el problema de los fariseos. Los fariseos querían cumplir la letra de la ley, pero no vivían el espíritu de la ley. Y el espíritu es superior a la letra. Entonces, quiero dejar claro un detalle. Cuando Jesús está interpretando la ley de Moisés, no está diciendo ya no tienen que cumplirla. Lo que Jesús está haciendo es decir, señores, lo que deben de cumplir es el espíritu. Tienen que vivir el espíritu de la norma, de la ley. Y lo que Dios quiso con la ley no fue que nosotros dijéramos no matarás. Eso es por encima. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios estaba dando era una forma de regular una conducta inapropiada. Pero el problema del fariseo era que se quedó cumpliendo solo por encima los mandamientos y por detrás los violaba. Entonces es bien fácil, porque alguno dirá aquí, si yo no mato, yo no asesino. Es que ese es el punto. No tenemos que fijarnos solo en la letra por encima. Tenemos que ir debajo de la letra, y lo que hizo Jesús fue interpretar el mandamiento, ese espíritu. Por lo tanto, lo que Jesús va a hacer es tomar 6 diferentes connotaciones de la ley. Quiero decir que los primeros mandamientos, fíjese que no los va a tocar. ¿Cuáles son los primeros mandamientos? El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No usarás el nombre de Dios en vano, no jurarás, ¿verdad? Por eso. Cuarto, por ejemplo, el tema de que nosotros tenemos que guardar el día de reposo. Es decir, esos mandamientos Jesús no los toca. Va a tocar los que tienen que ver con el prójimo. Diga conmigo, con el prójimo. Porque si usted quiere saber si está cumpliendo los primeros, se puede evaluar solamente viendo los últimos. Es decir, no matarás, no adulterarás, y bueno, no codiciarás y todo esto. No voy a profundizar ahorita, pero usted quiere saber cómo anda con Dios. El termómetro para saber cómo andamos con Dios, todos, no es cuánto oramos, ni cuánto ayunamos, ni cuánto leemos la Biblia, sino que cuánto nosotros practicamos y cómo tratamos a las personas que viven con nosotros. Ese es el termómetro. Entonces yo quiero que usted primero reflexione, pregúntese, ¿cómo usted trata a las personas? Pero más allá, fíjese bien, más allá de eso, ¿cómo usted trata a las personas que no le caen bien, que usted desprecia o simplemente no se ganan su valor? ¿Verdad? Porque ahí está el problema. El problema no es cómo tratamos a los que nos caen bien, porque al que nos cae bien, por ejemplo, al jefe, ¿quién no lo trata bien? A los amigos, a los que les podemos sacar un beneficio, ¿quién no los trata bien? A la gente que está en pleitesía, ¿quién no los trata bien? Es que la calidad de una persona no se mide por cómo trata a los que les interesa. La calidad de una persona se mide cómo trata a los que ni tan siquiera conoce. Ahí está el valor, ahí está el peso. Ahora, veamos esto. Hemos visto esto. Son 6 diferentes preceptos de los mandamientos. Primero va a trabajar acerca de este texto de no matar, no matarás. Luego el adulterio, después el divorcio, después los juramentos, después la ley del talión y el amor por los enemigos. Entonces,
son 6 diferentes relaciones que se van a establecer partiendo de este texto en adelante, que lo vamos a ir viendo todas las semanas. Ahora, para poder dividir la porción de versículos, primeramente tenemos que revisarlo. El verso 21 y 22 está el principio general. Diga conmigo, principio general. Ahí está lo que Dios quiere, lo que Jesús demanda de sus discípulos. 21 y 22 es la demanda de Jesús. Pero en el verso 23 a 24 está el primer ejemplo, y del verso 25 al 26 el segundo ejemplo. Entonces, a la formulación del principio general, Jesús va a agregar 2 ejemplos prácticos para que veamos cómo funciona lo que Él nos demanda de nuestra vida y nuestra fe. Entonces, vuelvo a repetir, el verso 21 y 22 es el principio general. El verso 23 y 24 es el primer ejemplo. La diferencia entre el 23 y 24, ahí está hablando de un hermano. Y cuando llega el 25 y 26, está hablando de un adversario, de un enemigo. Entonces, parece que, fíjese bien, el texto va increciendo, es decir, está hablando desde, fíjese, desde las relaciones que se pueden rescatar hasta aquellas que ya no es válido arreglarse, que ya no se pueden arreglar. Entonces hay cosas, relaciones en la vida que todavía pueden cambiar, pueden transformarse, y hay otras que se tiran a la basura. Esas son las del verso 25 y 26, que ya por más que usted haga o diga, eso bien difícil va a resolverse. Jesús quiere que estemos en las primeras, que tengamos la capacidad de ir arreglando, que tengamos la capacidad de resolver, y que en la medida de lo posible seamos personas que no tengamos esa acción con los demás. Vea, se la vamos a comenzar a enseñar. Primero, veamos la formulación, el mandamiento. Verso 21. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento se va a ver en forma de una fórmula. La fórmula es: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Lo voy a volver a repetir. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. John P. Meyer, Jean-Dominique Crozat, bueno, pero más que todo, un señor que yo soy bien seguidor de él, de apellido Keisman, un alemán, dice que cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, está mostrando una autoridad superior, divina, en el sentido de que ningún maestro o rabí de su tiempo se hubiera atrevido a tocar la ley de Moisés y decir, así se debe de interpretar esto. Entonces, cuando Jesús dice, habéis oído, quiere decir el mandamiento. Y cuando Él dice, yo os digo, ahí está la interpretación del mandamiento. ¿Pueden repetir conmigo? ¿Habéis oído? Pero yo os digo. Entonces, ¿a qué tenemos que poner atención? A yo os digo, ahí es donde está la fuerza. Ahora, vea el mandamiento, vea el 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué sucede? En el Antiguo Testamento se establece esa connotación de no matar, pero fíjese bien, si usted mataba, usted tenía que vengar la sangre, había un vengador de la sangre, y si usted mataba, usted podía matar y perseguir al que había asesinado. Entonces, el modelo de la ley de Moisés era un modelo que ejercía más violencia. ¿Por qué? Porque si tú derramabas sangre, yo podía buscarte y vengar la sangre del que mataste. Si yo era el hermano, por ejemplo, me mataron mi hermano, me mataron a un padre, yo podía ir a vengar la sangre y te podía matar porque vos mataste a mi hermano o mataste a mi padre. Entonces, ese círculo de violencia no resolvía las cosas. ¿Por qué razón? Porque imagínate tú en una sociedad donde se mata a alguien para poder castigar, ¿verdad?, el hecho de que asesinó a una persona, no es correcto. Ahora, quiero decirles algo. La palabra que ocupa en el hebreo, fíjese que esta palabra se ocupa en hebreo y se traduce al griego. La palabra hebrea que se utiliza es rasha,
Y la palabra morir, matar, en este texto, fíjese bien, diga conmigo intención. Tiene que ver con la intención de matar, rasha. En hebreo después se va a traducir al griego. Es una intencionalidad la que está hablando el texto. Entonces, no se aplica a acciones de matar, porque por ejemplo pueden haber acciones de matar que no están contempladas ahí. Por ejemplo, un asesinato involuntario. Por ejemplo, los estados que tienen la pena de muerte y matan. Cuando hay estado de guerra y se asesina gente, pues eso no está contemplado. Lo que está hablando rasha es una intencionalidad, una cuestión de asesinato, de deseo de matar. Pero, ¿de qué manera? Explico ahorita. Vea el 22. Mire lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Vaya, ese es el primer, fíjese bien. Esta es la primera connotación, enojarse. La primera. Será culpable de juicio. Segunda connotación. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Tercera, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, fíjense bien, dice Jesús que la raíz, el espíritu del matar, de asesinar a alguien, es la cólera, el enojo. La palabra en griego es orge o timos, quiere decir aquella cólera que hace que la persona se moleste tanto, se enoje tanto. Y fíjese bien, con solo enojarse con el hermano, ya usted es culpable. Y según Jesús, con solo enojarte con esa persona, te tienen que llevar ya a un proceso, a un juicio con el Sanedrín. Vaya. Entonces, ponga atención en esto. Después de decir con el que se enoja, después pone dos cosas que se dicen de labios. El primero es que cualquiera que le diga necio a su hermano, es la palabra griega raká, quiere decirle a una persona tonto. Tonto. Pero hay otra palabra más grosera. Mire lo que dice después. El que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo se traduce fatuo? Fatuo es la palabra moros, y se traduce, la mejor manera de traducir es decir estúpido. Es una palabra fuerte, más fuerte que decirle a alguien necio. Entonces, raká y moros son dos palabras ofensivas. Oiga, pero escuche bien. ¿Qué es lo que Jesús está señalando? La cólera. Ok. Quiere decir, mire bien, que hay ofensas que se pronuncian y hay otras que no se pronuncian. El problema no es lo que usted dice. El problema es lo que usted hace sentir a una persona. Puede ser que usted dice palabras, o puede ser que usted hace sentir a las personas. Entonces, ¿cómo se llama el título del mensaje? Cuidado con el desprecio. Entonces, a veces nos equivocamos, porque estamos tan atentos a que hay personas que, si yo mire, yo ni malas palabras digo. No. Hablemos más allá. Hablemos de personas que con sus acciones y con sus sentimientos hacen sentir despreciado a alguien. Mire, Jesús no está atacando el hecho que matemos, no. La pregunta que yo te hago es, ¿desprecias a una persona? ¿Con tus acciones las has despreciado? Fíjese que usted sabe cuando una persona le está diciendo te amo, pero no lo siente. Y hay muchas parejas y hay muchos hijos que les ha tocado escuchar papás que les han dicho es que yo te amo, yo te quiero, pero es mentira. Toda la vida tus acciones hablan
más que tus palabras. ¿Por qué razón? Imagínate el daño que le causas a una persona con solo hacerlo sentir que no vale. O peor aún, hay personas que entre hijos prefieren a uno y al otro lo desprecian. Y no es necesario que se lo digan. Cuando usted los cuestiona a los padres, es que usted, papá, usted quería más a la fulana, usted quería más al mengano. No, si yo los quiero igual. Mentira, siempre han querido más a uno que al otro. Y la gente lo sabe. Y los hijos lo perciben. ¿Por qué? Porque no se trata de decir, se trata de lo que usted hace que la persona experimente en su corazón. Y si esa persona está sintiendo que para usted no tiene valor, simple y sencillamente, óigame bien, esa persona va a crecer sintiéndose muerta en su corazón. Ahora, hablemos de otras cosas. ¿Cuántas cosas usted hace enojado, molesto, que usted por su voluntad no haría? Y usted no dice nada porque usted ya es cristiano y usted se quiere quitar la furia y todo, pero usted sabe que todos los días anda encolerizado. Y usted está trabajando, está enojado. Usted está haciendo alguna cosa o está haciendo el viaje a San Salvador y usted va enojado. Mire, hay padrastros que a sus hijastros los han maltratado tanto porque toda la vida no han aceptado que la mujer con la que se metieron tenga hijos. Y yo conozco de ese tipo un montón. ¿Por qué? Porque no tienen de valor. Mire, ¿cuántos hombres? Yo no digo que esto es correcto, pero escuchaba algo. Hay hombres que le dicen a la mujer: mira, yo a vos te recibo, pero a tus hijos no. Y fíjese que una cosa es, uno puede decir qué grosero el hombre. Fíjese que sinceramente hay hombres que son en ese sentido más honestos, hombre. Porque cuántos han dicho: vaya, yo me hago cargo de tus hijos, yo me hago cargo de los hijos del otro, pero los han maltratado y les han causado daño, pero un daño que hasta este día son alcohólicos o drogadictos o cualquier otra cosa, porque no salen de su hoyo que el padrastro los metió. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque les privaron de momentos. Pero sabe, hermano, que crecer con ese odio, con esa onda de que usted no lo quieren, pues eso es duro. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, es matar a la persona. Cuando usted no le da el amor que le corresponde a un hijo, a un hijastro, usted lo está matando. No necesita decirle tonto, basta con decir y con sus acciones despreciarlo. ¿Cuánta gente que ha crecido en ese odio, en ese rencor? Y seguimos despreciando gente, seguimos despreciando. Vuelvo a repetir, no matar es el mandamiento, pero tú matas a una persona cuando primero no le demuestras tu amor. Segundo, cuando toda la vida estás ocupado en tus cosas y nunca le prestas atención a esa gente que está ahí, que Dios te ha prestado, que Dios te ha dado, y nunca los aprecias, nunca los querés. Cuando de repente por castigar a alguien, por odio, por rencor, vos haces algo por castigar personas. Hay gente, hermano, bien resentida y dicen: no, yo hoy, esta semana no le di dinero a mi señora, o simplemente no dicen, sino que no les dan porque las están castigando. O a los hijos no les dan pisto porque los están castigando. ¿Y quién te crees vos que sos? ¿Quién te crees vos que sos? Andas castigando gente como que fuera vos la gran cosa. ¿No te has dado cuenta que si el Señor te dio hijastros, que si el Señor te dio hijos y que si el Señor te dio familia, es para que les des tu amor, para que te entregues a ellos? No para que los humilles, no para que los explotes, no para que los hagas sentir mal. Hay personas que sus sentimientos están tan heridos y su autoestima tan baja, que cuánta jovencita ahí que no tiene, o sea, mire, y yo le digo esto y se lo digo para que lo explore. Si usted es una jovencita, 21, 22 años, a usted le gustan los hombres mayores, tiene que revisarse.
explorarse bastante. Yo lo que digo es, si usted se siente bien así, respeto eso. Pero como soy pastor y como tengo que predicar y como tengo hijas, sé y reconozco que hay cuestiones de autoestima, y cuando de repente una señorita la hacen sentir valiosa, querida, amada, porque no lo sintió con papá, o porque papá no las cuidó, papá no estuvo, o simplemente el papá salió huyendo, ¿qué es lo que pasa? O buscan un hombre mayor, o puede venir una mujer que las puede hacer sentir bien. ¿Y qué hay en esa relación casi enfermiza de que en ver a otra mujer un hombre? No tiene sentido. Pero ¿cuál es el problema? El daño que tiene la gente, el dolor. Entonces, yo no voy a tocar este texto desde las letras. ¿Por qué razón? Porque cualquiera aquí dice, no hombre, si decirle tonto a una persona o necio, no, es que va más allá. Lo que hace sentir a la gente, ¿cómo es? ¿Las hace sentir mal? ¿Sentís que su vida es miserable? Vivir en una casa donde toda la vida usted llega a comer, a dormir, usted se va en la mañana, pero usted nunca está. ¿Qué le hace sentir a tus hijos? Desprecio. ¿Qué le hace sentir a una mujer que nunca, jamás cuidas? Tiene problemas dentales, usted no la lleva al dentista, usted tiene problemas médicos, usted no puede pagar un doctor. ¿Por qué? Porque usted no cuida a nadie, usted no le interesa a nadie. Hermanos, no nos quedemos en no matar, vamos más profundo. Cuando hace sentir a una persona tan despreciable y miserable, quiere decir una sola cosa: no amas a Dios, no amas a nadie y no te amas vos mismo. ¿Qué dice la Biblia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchos dicen, amarás a tu prójimo. Sí, pero amarte vos solito no. ¿Y cómo demuestra una persona que no se ama a sí mismo? Porque no ama a nadie. No ama ni al que está viviendo con él, ni ama a Dios, mucho menos. Jesús va más allá. No matarás, dice. No matarás. No matarás. La gente no son cosas que podés tirar a la basura. Las personas, seres humanos, no son cosas que tú puedes dañar. ¿A qué se está refiriendo el texto bíblico cuando dice no matarás? Pero yo digo, al que le dice necio a su hermano, ¿qué está diciendo? Está robándole su identidad. Cuando le decís fatuo a una persona, le está robando la identidad. Cualquier cosa con palabras, acciones, obras que haga que la persona dañe su identidad, está infringiendo el mandamiento de no matar. Lo estás matando. Lo estás matando emocional, psicológica y espiritualmente. Lo estás haciendo morirse. Y mire que hay personas en este mundo que saben que solo quieren un poquito de amor suyo. Solo eso piden. Si me dieras, padre, papá, si me dieras un poquito de amor, si me dieras un cariño, por lo menos un beso, un abrazo, por lo menos si me atendieras, por lo menos si me amaras. Es lo único que quieren. ¿Ah? ¿Pero qué sucede? No matarás, yo no mato a nadie. Pero ya mataste a varias personas que has dañado, has herido. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Cuidado, diga conmigo, cuidado. ¿Por qué? Porque podemos generar una hipocresía religiosa. ¿Y qué es esa hipocresía religiosa? Que nos hacemos enemigos de todo mundo, herimos a medio mundo y Raimundo, y nos vamos a meter al templo. Y creemos que porque en el templo ya tenemos ministerio, servicio, ofrenda, y porque aquí somos líderes y servidores, creemos nosotros que eso nos aplaca, ¿va? Un poquito de los rufianes que hemos sido y de los poco amorosos que hemos sido. Y uno dice, ¿y esta gente qué pasa? ¿Por qué? Porque muchas veces los templos se vuelven el refugio de violadores, el refugio de abusadores sexuales, el refugio de gente
que debe de entender, escuche, que si usted se hace cristiano, no es para huir de esas cosas, sino que es para arreglar lo que usted hizo mal. Es para resolver lo que no está bien en su vida. Entonces yo le hago una exhortación en este momento. Le presento una exhortación. Mira, si usted por cualquier razón ha tenido que ir en su vida saliendo y dejando atrás un pasado con el cual usted no se ha reconciliado, porque muchos aquí no nos hemos reconciliado, es necesario que vayamos y que abracemos eso y que hagamos las paces, porque si nos atormenta lo que hemos hecho, tenemos que dar pasos. Entonces el primer ejemplo es el que se esconde en el templo para no hacerle frente a los problemas que tiene afuera, porque ha ofendido, ha humillado y no ha hecho nada para resolverlo. Mira lo que dice el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahora, ¿cuáles son las palabras claves? Mire bien. Y ahí te acuerdas, esa es la primera palabra clave. Te acuerdas, diga conmigo, te acuerdas. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? La disyuntiva. Si venís al templo y fíjate bien, si venís a adorar a Dios, se te tiene que venir a tu mente aquello que hiciste mal. Aquello que le dijiste a tu Señor en la mañana, aquello que le dijiste a tu hermano. O sea, porque si no es así, tu moral está dañada, tu ética está dañada. O sea, ¿cómo vamos a venir al templo después que hemos golpeado a la mujer y estamos aquí alabando a Dios? ¿Y qué dice Isaías? Que Él no va a ver nuestras ofrendas, ni va a escuchar nuestra alabanza, sino que va a ver nuestras manos llenas de sangre. ¿Por qué razón? Porque antes de que Dios vea tu alabanza, antes que Dios vea tu adoración, Él ve tus acciones. Y si tus acciones muestran que le has provocado daño a las personas, tu adoración es neutra, no sirve. Y podés venir a rasgarte las vestiduras y podés venir aquí y hacer un gran show cristiano, pero Dios no ve eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nos acordemos de las regadas que hemos cometido. Vea lo que dice el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mire qué dice el versículo. No es que usted tiene algo contra él. No, él tiene algo contra ti. Es decir, es porque en el cristianismo no es como el mundo. En el mundo, si a mí me ofenden, yo espero que esa persona venga a pedirme perdón. Pero en el cristianismo, hasta la víctima tiene que buscar la reconciliación con el que más daño ha hecho. Y oiga, yo le vuelvo a repetir esto y se lo digo. Yo no le estoy mandando a nadie a pedirle perdón al que, por ejemplo, víctimas de violación, de abuso sexual. Yo no estoy mandando a nadie que vaya a hablar con el abusador. No. Oiga lo que le voy a decir. Lo que quiere mostrar este texto es que tenemos que hacer lo posible, porque no hay que interpretarlo literalmente. Hay que interpretarlo, está en forma hiperbólica, es decir, en una como exageración, ¿verdad? Pero lo que quiere mostrar es que hasta donde podamos, hermano, hasta donde podamos, hasta donde sea posible, no tengamos bronca con la gente. Y que la gente no tenga algo que venirnos a decir, hey, mire, tal cosa, va. Mire, vuelvo a repetir. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mire lo que dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, pero mire cómo es de fuerte, porque en el griego es más fuerte. Deja allí tu ofrenda, o sea, antes de que te pase otra cosa, déjala allí la ofrenda y anda a buscar la persona con la que te has empleitado. Mire, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta
tu ofrenda. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Palabra reconcíliate. ¿Por qué? Porque todavía se puede reconciliar uno. Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrarle? Le hago una pregunta. O sea, ¿cuánta gente usted ha sacado de su vida así solo por... ¿Cuántas cosas así en la vida? Gente que no le pudo decir a su papá, a su hermano, papá, mira, hasta aquí estuvimos, te perdono, o sea, pero no se dijeron nunca. Entonces, antes que pase eso, ve y reconcíliate. ¿Por qué? Para cerrar, verso 25, ya las cosas que no se pueden arreglar. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Diga conmigo, el camino. Diga conmigo, el camino. O sea, cuando estamos en el camino, cuando estamos con la oportunidad de, es cuando tenemos que hablar y arreglar. ¿Por qué? Si una vez se muere esa persona, se va con tu dolor y se va con todo. ¿Y cómo te quedas vos? Encerrado en una cárcel de odio, de rencor y de cólera, porque nunca pudiste arreglar las cosas. Entonces, era común en el tiempo de Jesús que si habían personas que estaban empleitadas, fueran al juez, los dos. Pero dice Berkeley, dice también otro comentario de la NBI, que dicen que iban juntos y iban peleando hasta algunas veces golpeándose, hasta que llegaban donde el juez a ver la causa. Entonces, ¿cuánta gente usted ahorita que está vivo solo dándose en la torre vive con esa persona? Peleando y peleando por tonteras, por terrenos, por la herencia, por las palabras, porque este nunca fue así. ¿Y qué pasa cuando ya uno lo van a enterrar? ¡Ay! Están chillando, ¿va? Porque se murió el papá y solo peleando con él vivías. Se murió la mamá y solo dándole guerra a la pobre viejita vivías. Y ahora prepárate porque vas a tener que pelear con tus hermanos la herencia. Si dejaron un lote o dejaron una casa y se van a pelar la cara, porque allí ya no es solo usted el que pelea, sino que la mujer del hijo, como los manda la mujer. Usted ya no tiene que arreglar con su hermano, sino que con la mujer de su hermano. Hoy es el día para arreglar. Vea lo que dice el 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Estamos vivos. Estamos vivos. Ahorita arreglemos. ¿Por qué? Mira el coma. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué? Ya metido en la cárcel, uno no puede pagar lo que debe, porque no puedes trabajar. ¿Cuántas hay personas hay que ya aunque quieran arreglar algo ya no pueden? Ya no pueden. Se le fue la oportunidad. Ya no se puede. Se da cuenta que el no matar tiene que ver con odio, desprecio y con hacer que una persona se sienta miserable. Se da cuenta, hermano, que en la iglesia podemos crear un gran ministerio y de estar guardando rencor en el corazón. Y se da cuenta que usted, mientras tiene la oportunidad de resolver y arreglar las cosas, no lo hace, sino que hasta que ya la persona se fue, esa persona nos deja las cosas buenas, pero también aquellas cosas que nos hirió y tal vez no dijimos te perdono o perdóname. Y lo duro es que esas cárceles de odio y de resentimiento quedan. ¿Y sabe lo más doloroso? Cuando hay un hijo resentido y rencoroso, eso se lo transmite a sus hijos y sus hijos crecen con ese dolor también. Porque los traumas de uno se los regala a sus hijos. A mí nunca me quisieron, a mí nunca aquí. Y ese dolor se va de cadenita en cadenita. Duro y difícil. Por eso Jesús dice, de cierto te digo, que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Una cárcel de dolor. ¿Quién te metió en esa cárcel de resentimiento que nunca perdonaste?
que nunca superaste, que nunca arreglaste con esa persona. No te quedes ahí, no te quedes, arréglalo hoy. Y si puedes, cumple lo que Jesús dice. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Que amemos a Dios, que amemos a nuestro prójimo y que nos amemos a nosotros mismos. ¿Y cuál es la manera de amarnos a nosotros mismos? Perdonando a lo que nos ofende. Vamos a orar, hermanos.